Hola, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este video vamos a trabajar con el estudio completo de una función a partir de todo el recorrido que hemos hecho, una parte del año pasado, una parte en estas primeras clases, a través de la derivada de una función, ¿no? Recordemos que en una especie de resumen, la primer derivada nos va a hablar de la monotonía de una función, de su crecimiento y decrecimiento. La segunda derivada nos va a hablar de la concavidad de la función, ¿no? O sea, si es cóncava positiva o cóncava negativa. Bueno, para trabajar esto vamos a buscar algunas cuestiones primero que no dependen de la derivada, aunque en realidad enseguida vamos a ver que sí, vamos a necesitar algunas cuestiones vinculadas a la derivación. Primero vamos a determinar el dominio de esta función, que como podemos ver involucra un logaritmo, por lo tanto el logaritmo acepta dentro, o sea en su argumento, solo números positivos, o sea que en este caso x va a tener que ser un número mayor que 0, estrictamente mayor que 0. O sea que el dominio podríamos decir que es de 0 más infinito, o si ustedes quieren, los reales positivos, como ustedes prefieran, ¿sí? Ese es el dominio de nuestra función. Y esto nos está diciendo, porque si lo miramos de esta manera, nos damos cuenta que el 0 podría llegar a ser una asíntota vertical, ¿sí? O un punto vacío. Asíntota vertical, punto vacío, no lo sabemos, ¿sí? Ahí la función empieza, arranca, pero bueno, no sabemos qué sucede ahí, qué puede llegar a ser. Para saber qué sucede ahí, analizamos el límite. Atención con este dominio, como el dominio es de 0 a más infinito, el límite lo vamos a tener que calcular acercándonos a 0, pero por derecha. O sea que hacemos el límite cuando x se aproxima a 0 por derecha. De esta función, de x cuadrado por logaritmo de x. Bien. Cuando queremos resolver esto, nos damos cuenta que esto tiende a 0 y que esto que está acá, que le voy a cambiar el color para que lo veamos, que todo esto que está acá, pensemos en el gráfico del logaritmo, ¿no? ¿A cuánto tiende el logaritmo de x cuando x se aproxima a 0 por derecha? Bueno, a ver, podríamos recurrir, ustedes están viendo mi pantalla, esto lo voy a borrar, al logaritmo de x. La gráfica del logaritmo que ustedes la conocen, ¿no? Cuando me aproximo a 0 por derecha, la gráfica se va al menos infinito. Con lo cual, esto que está acá tiende a menos infinito. Con lo cual, estamos teniendo una indeterminación del tipo, esperen que le cambio el color a esto, 0 por infinito. No importa si es más o menos 0 por infinito. Claro, ahí tengo un tema, porque no es de las que resuelve el L'Hopital. No es de las que resuelve el L'Hopital. Entonces que tenemos que transformarla en algo que resuelva el L'Hopital. Entonces, ¿en qué lo transformamos? En el límite, cuando x tiende a 0, por derecha de... Bueno, y tenemos que invertir una de las dos. La pregunta es, ¿qué invertimos? Bueno, acá tenemos que pensar en que nos quede un límite más lindo, más como después de derivar, que la cosa se vaya achicando en vez de agrandando. Yo empezaría probando invertir el x al cuadrado, o sea que el logaritmo de x lo voy a dejar donde está, y acá para pasar abajo el x cuadrado, para pasar al denominador el x cuadrado, le voy a agregar un menos, x a la menos 2, o si ustedes quieren 1 sobre x cuadrado, ¿no? Ustedes piensen que si yo activo el menos, esto pasa a estar arriba como estaba antes, ¿no es cierto? Lo pongo así porque va a ser un poquito más lindo para derivar. Pero antes de derivar, chequeemos si ahora sí puedo usar L'Hopital. Bueno, a ver, pensemos. Cuando yo me acerco a 0 por derecha, esto ya dijimos, se va a menos infinito, y 1 sobre, esto piensen que es 1 sobre x cuadrado, ¿no? Entonces 1 sobre x cuadrado, cuando x tiende a 0, eso tiende, por supuesto esto cuando x tiende a 0, ¿no? Eso tiende a infinito. ¿Por qué? Porque es 1 sobre 0, ¿verdad? Es 1 dividido un número muy pequeño. Entonces eso se va a infinito. O sea que ahora sí tengo infinito sobre infinito, y esto sí es de lo que resuelve el L'Hopital. O sea, acá puedo aplicar L'Hopital. ¿Sí? Bien. Vamos con L'Hopital.
Esperen que vuelvo el color de antes. Si aplico L'Hopital ahora, derivo lo de arriba, derivo lo de abajo, ¿verdad? Entonces, a ver, derivamos lo de arriba. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Y la derivada de x a la menos 2, ustedes saben que bajo el menos 2 multiplicando y le resto 1. O sea que me va a quedar menos 2 por x a la menos 3. ¿Verdad? Bueno, si yo esto lo vuelvo a evaluar de infinito sobre infinito, y si sigo haciendo L'Hopital, voy a estar como una especie de circularidad. Me conviene primero tratar de resolver esto, y una vez que tengo esto resuelto, ver qué pasa. Entonces, ¿qué hacemos para resolver esto? Bueno, lo voy a expresar como el límite cuando x tiende a 0 por derecha, de 1 sobre x dividido menos 2 x a la menos 3. X a la menos 3 lo puedo activar y lo podría transformar en por, o dividido, mejor dicho. Sí, el dividido lo deja como está, voy a activar el menos. Entonces va a quedar dividido 1 sobre x cubo, ¿verdad? Entonces lo podríamos escribir así. El límite cuando x tiende a 0 por derecha, de 1 sobre x dividido menos 2 sobre x al cubo. Algo así. Ahora sí, lo transformo en por, lo doy vuelta. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría 1 sobre x por x cubo sobre menos 2. Simplifico. ¿Cómo simplifico? Simplificando, dirían mis alumnos secundarios, pero no, es una pésima respuesta. Simplifico este x con una de las x que está acá arriba. Y ahora puedo evaluar el límite. Me va a quedar 0, 1 por 0 sobre menos 2, que eso es 0. ¿Qué tengo entonces? Tengo un punto vacío. ¿Dónde está el punto vacío? En el 0, 0. 0 de x, 0 de y. ¿Bien? Bueno, ya tenemos averiguado el tema de la asíntota vertical. Podríamos estudiar un cachito la asíntota horizontal. Entonces, a ver, vamos acá. Asíntota horizontal. Bueno, ustedes saben que la asíntota horizontal tendría que estudiar el límite cuando x tiende a menos infinito y a más infinito. Pero miren el dominio. ¿Tiene sentido que yo busque acá el límite cuando x tiende a menos infinito? La verdad que no. La verdad que no. Entonces busco el límite cuando x tiende a más infinito de la función. Bueno, ¿qué tenemos acá? Pensemos a qué tiende cada cosa. Bueno, esto, por supuesto que esto tiende un número muy grande al cuadrado, es un número muy grande, tiende infinito. El logaritmo de un número muy grande también es un número muy grande. El crecimiento de la función logaritmo es muy lento, pero crece, no cabe duda. Si yo le pongo el logaritmo de 5 millones, da un número grande, ¿sí? No crece tan rápido como uno esperaría, pero crece. O sea que es infinito. El producto de dos infinitos es un infinito. O sea que acá no hay nada que analizar. No existe asíntota horizontal. ¿Existe asíntota oblicua? Bueno, entonces a ver, asíntota oblicua. ¿Sí? Asíntota oblicua, hacemos el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x para calcular m, ¿verdad? ¿No es cierto? O sea que hacemos el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado por logaritmo de x sobre x. Simplifico. ¿Y qué me queda? Esto, por supuesto, siempre a más infinito, por el dominio de nuestra función. O sea, la pendiente en realidad habría que calcularlo a más y a menos infinito, pero acá por el dominio tiene sentido solamente a más infinito. O sea que nos va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito de x por logaritmo de x. Bueno, otra vez, ¿a cuánto tiende esto? Esto tiende a infinito y esto tiende a infinito. Infinito por infinito es infinito, no existe asíntota oblicua. Tiene que darme un número, ¿verdad? La pendiente. Si me da infinito, quiere decir que no tengo asíntota oblicua.
Ya tengo analizado asíntota vertical, asíntota horizontal, asíntota oblicuo. ¿Qué tenemos que buscar ahora? Bueno, las intersecciones con los ejes sería una buena estrategia ahora, ¿sí? Entonces, a ver, intersecciones con los ejes. ¿Sí? Intersecciones con los ejes. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos a 0, la función, ¿sí? Para averiguar la intersección con el eje x. O sea, agarro la función, x cuadrado era por logaritmo de x igual a 0. Acá tengo dos alternativas. Que esto sea 0, con lo que despejando llego a la raíz de 0, que es 0, o que esto sea 0. ¿Sí? Antes de seguir, miremos bien. Esto no pertenece al dominio de la función. Si no pertenece al dominio de la función, entonces no lo podemos tomar como intersección. Este valor no sirve. Este sí, logaritmo de x igual 0, sí. Ojo con esto que es un clásico. Logaritmo de 0 no tiene solución, pero logaritmo de x igual 0 sí. El logaritmo hay un lugar donde se anula. Ustedes fíjense la función logaritmo. En este punto, la función se anula. Entonces, sí que existe el logaritmo de x igual a 0. Es más, si aplicamos la definición de logaritmo, ustedes piensen que esto tiene base e. E elevado a la 0 tiene que ser x, ¿o no? Entonces, e a la 0 me da x, e a la 0 es 1. Esto es un intento de 0. E a la 0 es 1. Y entonces me dice que la intersección con el eje x es 1. Esa intersección sirve, es válida, ¿sí? Intersección con el eje y, calculo f de 0, que como vamos a ver ya inmediatamente, nos queda 0 al cuadrado por logaritmo de 0. El logaritmo de 0 sí no tiene solución, entonces esto no existe. Sin solución. ¿Sí? Entonces esta función solamente corta al eje x, no corta al eje y. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a analizar ahora? Vamos a analizar ahora lo que está vinculado con la monotonía, con las intersecciones con los ejes. Entonces, a ver, vamos a ir a la siguiente página. Ahí estamos. Entonces ahora, monotonía. ¿Cómo averiguo la monotonía? Bueno, sabemos que lo que nos habla de la monotonía es la primer derivada. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra función, que era x cuadrado por logaritmo de x, la derivamos. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría. Esto saben que es un producto, entonces lo derivó con regla de un producto, ¿verdad? ¿Qué dice la regla del producto? La derivada del primero por el segundo sin derivar, por el primero sin derivar, por el segundo derivado. O sea, derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Simplificamos, acá. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2x por logaritmo natural de x más x. Bien, ahora yo podría averiguar dónde se vuelve 0, ¿sí? Buscar lo que se llaman los puntos críticos para hacer Bolzano en esos intervalos, ¿no? Seccionados o cortados por ese punto crítico. Entonces, ahora busco los ceros de f' de x. O sea que hacemos 2x por logaritmo de x más x igual a 0. Bien, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Bueno, factor común x. Saco el factor común x y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2 logaritmo de x más 1. Acá hay dos opciones. O esto es 0, ¿sí? O todo esto es 0. Este 0 que está acá no pertenece al dominio de la función, pero igual me sirve
¿Por qué? Porque los puntos críticos son los puntos donde la derivada no existe, o donde la derivada, donde la función no está definida, ¿sí? O sea, el punto crítico es el punto donde la derivada es cero, perdón, donde la derivada no existe, ahí está, ¿sí? Donde la función no está definida tiene sentido porque no está definida la función. O sea, que acá en este caso tampoco tendría sentido porque no pertenece al dominio, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que los puntos que están fuera del dominio también seccionan los intervalos, ¿sí? Por eso los puntos vacíos y las asíntotas verticales también las ponemos como puntos que seccionan o cortan los intervalos, ¿sí? Entonces, de esta otra ecuación sí puedo despejar, queda 2 logaritmo de x igual a menos 1, paso el 2 dividiendo, ahora aplico la definición de logaritmo, e a la menos 1 medio, ¿sí? E a la menos 1 medio lo podemos buscar con la calculadora, o aquí mismo en GeoGebra lo podemos buscar, 0,61, eso vale e a la menos 1 medio, ¿sí? Entonces, aproximadamente, ¿no? No es el valor exacto, pero bueno, nosotros necesitamos el valor para poder mirar los números que entran o no en el intervalo. Bien, entonces, ahora con eso seccionamos. ¿Cómo seccionamos? Bueno, pensemos el dominio de mi función. Mi función arranca en 0, o sea que yo acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá empieza el dominio de mi función, yo todo esto lo voy a borrar, no existe. De 0 más infinito vive mi función. Entonces, de acá en adelante, con paréntesis, porque no está incluido, y el 0,61 me lo secciona, me lo corta. ¿Sí? Entonces, cuando apliquemos el teorema de Bolzano, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a armar una tablita, ¿sí? Y va a ser de 0 a 0,61. Dejamos el lugar para definir qué sucede en 0,61. Y ahora vamos de 0,61 en adelante, al más infinito. ¿Sí? De cada intervalo voy a tomar un representante, voy a analizar qué pasa en la primera derivada y voy a decidir qué pasa con la función original. ¿Sí? Bueno, de 0 a 0,61 podría tomar el 0,5. ¿Sí? Y de 0,61 en adelante podría tomar el 1. ¿No? Y acá lo que voy a hacer ahora es f' de 0,5, que sería 0,5, que eso lo voy a tener que reemplazar en la derivada, ¿no? ¿Cuál es la derivada? Acá, 2 por 0,5 por logaritmo de 0,5 más 0,5. Entonces lo ponemos acá, 2 por 0,5 por logaritmo de 0,5 más 0,5. Bueno, esto lo podemos poner en GeoGebra o en la calculadora, donde ustedes prefieran. ¿Sí? Entonces vamos a poner 2 por 0,5. Recuerden que la coma en GeoGebra es el punto por logaritmo natural de 0,5 más 0,5 menos 0,19. Entonces eso venimos acá. Menos 0,19 nos da negativo. Entonces, si la función nos da negativa, nuestra gráfica tiene que ser decreciente. Ahora vamos con f' en 1, que sería 2 por 1, por logaritmo de 1, más 1. El logaritmo de 1 es 0, o sea que todo esto se va a hacer 0, y 0 más 1 es 1, o sea que esto da positivo. Acá la función entonces crece. Y miremos un cachito, si yo vengo decreciendo y después crezco, se vuelve creciente, acá tengo que tener un mínimo. Acá tiene que haber un mínimo. ¿Bien? Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que sé? Intervalo de crecimiento, esta función crece del 1 en adelante. ¿Dónde decrece? Decrece del 0 al... crece del 0,61 en adelante. ¿Verdad? ¿Y dónde crece? De 0 a 0,61. Recuerden que ese 0,61 es una aproximación de e a la menos 1 medio, ¿sí? Bien, máximo, mínimos y punto de inflexión.
Acá tengo un mínimo en realidad por ahora, no tengo otra cosa, que está en el 0,61 y tengo que buscar la imagen f de 0,61. Entonces, vengo y reemplazo en la función original, o sea, vengo y reemplazo acá. 0,61 al cuadrado por logaritmo de 0,61. Entonces vengo y lo pongo acá. 0,61 al cuadrado por logaritmo natural de 0,61. Acá lleva paréntesis, ténganlo presente, 0,61. Ahí está, menos 0,18. Eso es lo que vamos a introducir acá. Menos 0,18. Que sería acá. Y eso va acá. Bueno, bien. Ya tenemos máximo, mínimos. Hay solamente mínimo. Y el crecimiento y el crecimiento, la monotonía. Tercera página, vamos a analizar la concavidad a través, por supuesto, de la derivada segunda. Entonces, yo ya tengo la función, era x cuadrado por logaritmo de x. Tengo su primer derivada, que es... Esperen que esta x me salió. Ahí está. Tengo su primer derivada, que era 2x por logaritmo de x más x. Y ahora puedo derivar de vuelta. La segunda derivada, que para derivar esto, separo. Tengo que hacer en el primer término de vuelta derivada de un producto, en el segundo término la derivada es x, la derivada de x es 1, así que sale enseguida. Derivada de 2x es 2, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por, y ahora derivo logaritmo de x, que la derivada de logaritmo de x es 1 sobre x, más la derivada de x que es 1. Acá puedo simplificar, y entonces nos queda que esto sería 2 logaritmo de x más 2 más 1, que es 3. Y esa es mi segunda derivada. ¿Qué hago ahora con mi segunda derivada? Lo mismo que hice con la primera. Le busco donde se anula, ¿sí? O sea, busco x tal que f segunda de x sea 0. O sea que lo que hacemos es 2 logaritmo de x más 3 igual a 0. Y empiezo a despejar, ¿sí? De vuelta paso el 3 restando, el 2 dividiendo, y me queda e a la menos 3 medios. E a la menos 3 medios lo puedo buscar aproximadamente en la calculadora o en GeoGebra, como ustedes prefieran. E a la menos 3 medios y me queda 0,22. Entonces vengo acá al pizarrón y le ponemos, ¿cuánto dijimos? 0,22. Eso va a segmentarme la recta. De vuelta recuerden que mi dominio empieza en 0. O sea que va a ser de 0 a 0,22 y de 0,22 a más infinito. Y eso me va a permitir construirme mi cuadrito, que lo vamos a hacer acá. ¿Sí? De vuelta de 0 a 0,22. Analizamos qué sucede en 0,22 y vemos que pasaría de 0,22 en adelante. Acá tomamos un representante, analizamos la derivada segunda y vemos qué pasa con la función original. ¿Sí? Tomamos un representante de cada uno. Por ejemplo, de este primer intervalo podría ser 0,1 y de acá podría ser de vuelta el 1, que con el logaritmo se comporta amablemente. ¿Sí? Bien, hacemos la derivada segunda valorizada en 0,1. La derivada segunda es esta. 2 por logaritmo de 0,1 más 3. Entonces vengo acá y digo 2 por logaritmo de
0.1 más 3. Eso, nuevamente, vamos a GeoGebra. 2 por logaritmo de 0.1 más 3. Menos 1,61. ¿Qué es lo que me interesa a mí de esto? Menos 1,61 dije, ¿verdad? Sí. Que da negativo. ¿Y qué es lo que me informa que esto de que dé negativo? Bueno, si la derivada segunda es negativa, la función en ese intervalo es cóncava negativa, o sea, es mueca. Perdón, esto es nuevo. Es mueca, ¿sí? Es montañita, podríamos decir. Bien, ahora voy al 1. Se acabó f segunda de 1, que sería 2 por logaritmo de 1, más 3. El logaritmo de 1 es 0. 0 por 2 es 0, más 3 es 3. Da positivo. Y entonces, la función acá es sonrisa, valle. ¿Sí? Cóncava positiva. En 0,22 está cambiando la concavidad. Está pasando de cóncava negativa a cóncava positiva. Y si ustedes analizaron los textos que mandamos para esta clase, al punto donde hay un cambio de concavidad se lo denomina punto de inflexión. O sea que esto que tenemos acá es un punto de inflexión. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que sacamos hasta ahora? Intervalo de concavidad positiva, que eso me dio de 0,22 a más infinito. Intervalo de concavidad negativa, que eso nos dio de 0 a 0,22. Y tengo un punto de inflexión en el punto 0,22 y tengo que buscar ahora la imagen de ese punto siempre en la función original, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahora? 0,22 al cuadrado por logaritmo de 0,22. ¿Sí? Lo reemplacé en f, ¿no es cierto? Acá lo reemplacé. En esta función que está acá. En x cuadrado por logaritmo de x. Vengo a GeoGebra. 0,22 al cuadrado por logaritmo de 0,22, que nos da menos 0,07, y eso va a ser aquí nuestro punto de inflexión. Con toda esta información, acá ya tenemos armado todo, hacemos un gráfico aproximado y hasta podemos mirar la imagen de la función, ¿no? Yo lo voy a hacer acá en la siguiente página, ¿sí? Y después lo vamos a chequear en GeoGebra. Bien. Perfecto. Nosotros sabemos que corta el eje X en 1. Acá corta el eje X. Sabemos que en 0 tengo un punto vacío. No tengo asíntotas verticales, no tengo asíntotas horizontales, no tengo asíntota oblicua. No tengo nada de eso. Tengo un mínimo. ¿Dónde tenía el mínimo? Vamos para atrás. El mínimo estaba en el punto 0,61 menos 0,18. Entonces, vuelvo a mi gráfico. 0,61 sería por acá. 0,18, yo a propósito puse el 1 bastante lejos. A ver si puedo también. Acá está. 0,18 podríamos más o menos ponerlo acá. Menos 0,18 aproximadamente, ¿verdad? Y acá está nuestro mínimo. O sea que necesariamente la función tiene que venir decreciendo, llegar y subir, ¿sí? Eso es lo que tendría que hacer. Ahora analicemos un cachito de la concavidad, porque en el 0,22 yo tengo un punto de inflexión que sería 0,22 menos 0,07, creo que era. 0,22 es por acá. A ver, acá estaría el 0,5 más o menos. 0,22 acá. Y 0,07 muy chiquitito por acá abajo. Ahí, esto es el punto de inflexión. Por supuesto, esta escala es más que polémica, pero bueno. Y recordemos cómo viene la función. Viene primero, cóncava. De 0 a 0,22 viene cóncava negativa, o sea que tiene que hacer montaña, y después tiene que hacer
sonrisa, ¿verdad? Entonces, a ver, nuestra función tiene que venir necesariamente así. Tiene que hacer algo así. Ven que es claramente una montaña y acá ya tiene que volverse sonrisa, llegar y subir, ¿sí? Esto en realidad deberíamos hacerlo un poquito más para que parezca un mínimo. Podemos hacerlo así. Ahí está, ¿sí? Esperen que lo corregimos y le borramos acá. Ahí está. Bien. Algo aproximadamente de este estilo es la función, ¿sí? Por supuesto que no me preocupo mucho porque lo podemos ver en GeoGebra. Esta la voy a ocultar. Y les voy a dibujar acá x cuadrado por logaritmo de x. Creo que funciona sin paréntesis, pero yo por si lo pongo. Y acá, esperen que estoy agregando puntos de más. Acá tenemos la función, ¿sí? Y acá hay un montón de cosas que podemos buscar, porque ves, por ejemplo, acá en extremos, ahí me figura el extremo, que es 0,61 menos 0,18, que es el que habíamos encontrado. Después también tenemos por acá raíces, y en algún lugar había algunas cosas más para buscar. Después ustedes chusmeen, yo si no después agrego un videito con esto, pero en algún lugar teníamos algunas cosas más donde buscar. Es más, creo que si ponemos derivada segunda, bueno, después lo investigo bien y les mando un videito, ¿sí? Pero acá hay ya un par de cositas, extremos, raíces también, pero yo no lo puse porque lo buscamos fácil, pero ahí lo tenemos. Y se puede buscar algunas cosas más como crecimiento. Creo que si se pone crecimiento... No, esto. Raíces. No, no aparece. Crecimiento... No. O intervalo. Bueno, pero hay que buscarlo. Después lo busco y les escribo. Pero bueno, ven que el gráfico quedó más o menos como nosotros lo hicimos en el... Por supuesto, mucho más prolijo, ¿no? Bueno, es más, podemos decir la imagen ahora. La imagen sería desde menos 0,18 hasta más infinito, ¿verdad? Porque sigue creciendo en forma indefinida. Bien, espero que haya servido. Les mando un enorme abrazo y quedamos en contacto. Chau, chau.